¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Como decimos siempre, muchísimas gracias por estar ahí en esta jornada de feriado, ¿no? A ver, ¿por dónde va a transitar el programa? Yo me tomo el atrevimiento, nos vamos a tomar el atrevimiento hoy con la producción y con los muchachos del canal. Y agradezco a propósito la gentileza de los muchachos del canal de una nota. Vamos a repetir una nota que hicimos hace poquito más de un mes acá en Piso, con la doctora María Emma Santos, del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, quien explicó muy claramente ese informe que ellos elaboraron desde el Instituto de Estudios Económicos y Sociales, que depende de la UNS, sobre la denominada pobreza multidimensional en Bahía Blanca, ¿no? Como yo desde hace algún tiempo acá en este espacio venimos hablando más o menos de lo mismo y hoy quiero de alguna manera insistir en este punto. Me pareció oportuno en este feriado, permite el feriado un poquitito más de tranquilidad a la hora de pensar y de reflexionar, repetir esa nota. Acá en Piso van a estar la doctora Florencia Salotto, lo dije bien, ¿no? Sí, la hija del flaco Salotto, a quien conozco porque hemos compartido cuando uno hace muchos años. Iba de bar en bar, en boliche en boliche. Es abogada y están desarrollando una tarea muy interesante, como es el tema del discurso del odio. Lo va a explicar ella mejor que yo, pero a mí me resultó muy interesante el otro día cuando hablamos por radio, por eso la convoqué para que viniera. Y está aquí que el concejal Martín Barrionuevo, de Avanza Libertad, concejal, digamos que cada tanto tira alguna cosita y genera algún ruido, aún siendo muy poquitos en el Avanza Libertad, en su bloque, en el ámbito del Consejo. Estoy muy desordenado, lo admito, lo admito. He estado pensando a ver qué decir, cómo decirlo, entre otras cosas para buscar algún grado de creatividad que uno a esta altura ya cada vez tiene menos, si es que alguna vez la tuvo. Y segundo, porque no quiero ser, uno no pretende ser reiterativo, entonces siempre está buscándole la vuelta como para decir más o menos lo mismo, básicamente en el eje, pero con otros condimentos. Y la verdad que no me sale. Uno no está en desacuerdo con los anuncios rimbombantes. De ninguna manera puede estar en desacuerdo con los anuncios rimbombantes de la potencialidad de Bahía Blanca, de las inversiones que se vienen, de lo que significa Bahía Blanca como epicentro de una región importante desde el punto de vista de la producción, con lo que significa el nodo carretero, con lo que significa claramente el puerto y su área industrial, con lo que significa como centro de divulgación científica a partir de las universidades nacionales y de los institutos terciarios. Uno no puede ponerse en viejo agreta y desconocer efectivamente la potencialidad que tiene Bahía Blanca. Lo que pasa es que llega el momento de, como parafraseando, bahienses a las cosas, bahienses a las cosas. Porque desde hace muchísimo tiempo, y uno tiene juventud acumulada, se viene hablando justamente de todas estas cosas, de todas estas potencialidades futuras de Bahía Blanca. ¿Y la realidad cuál es? La realidad choca, golpea, duele. Porque en el medio de ese discurso que efectivamente es muy atractivo y al que hay que darle importancia y al que hay que darle trascendencia, esa realidad hoy nos está marcando. Por eso quería repetir la nota, que hay más de 100.000 bahienses, como digo yo, no encuentro otra expresión gráfica, no muy académica, que están colgados del pincel, pero colgados del pincel y de la brocha en serio. A eso se refiere este trabajo de la pobreza multidimensional, que ha sido plenamente ratificado la semana pasada, de eso ya hemos hablado aquí, con los estudios del INDEC, que demuestran que pese, por un lado, a que Bahía Blanca tiene un crecimiento sostenido de su Producto Bruto Interno, es decir, de la generación de riqueza, comparado con el promedio nacional, paralelamente y en forma contradictoria, también avanza los criterios
llamar, para redondear los límites de la pobreza y de la marginalidad. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? ¿Por qué pasan esas cosas? Y la pregunta es, ¿se trabaja en función de poner un punto de comparación? No digo en solucionar absolutamente todos los problemas en función de ese crecimiento del Producto Bruto Interno, pero por lo menos alguna gestión que tienda a, que promueva el desarrollo. Aquí, como decíamos el otro día, sin ser un experto, ¿no? Simplemente trata de aplicar, entre comillas, el sentido común y el hecho de estar circulando desde hace más de 60 años por la misma ciudad, por las mismas calles. Digo, ¿se promueve el desarrollo o solamente se hace hincapié en las posibilidades del crecimiento económico a partir de las inversiones que van a venir y que bienvenidas son y sean, pero que en muchos casos absolutamente nada tiene que ver con eso del desarrollo económico, social, mejorar la dignidad, la calidad de vida, la dignidad de las personas que son vecinos nuestros, que toman los mismos colectivos, que van por la misma calle y que van a las mismas canchas, ¿no? Y en este marco también quiero decir lo siguiente. Hay un modo de gestión en el gobierno actual que ya lleva 2 periodos y medio, ¿sí? Estamos en el 7º año, ¿no?, consecutivo de la actual administración. Hay un modo de gestión que prioriza lo privado por sobre lo público. ¿Está mal? Y no sé cómo decirlo. A mí no me gusta que se priorice pura y exclusivamente lo privado por sobre lo público. Hay miles de ejemplos. El último, el de la semana pasada, con el mercado municipal. ¿Alguien puede poner en duda la riqueza técnica del informe de la empresa? ¿Alguien puede poner en duda la riqueza técnica, la verosimilitud, la certeza del informe técnico de la UTN? No, en absoluto, porque además, sin ser un experto, uno por solamente transitar por los alrededores del mercado municipal y por charlar con personas que trabajan o que compran, allí se da cuenta que hay enormes dificultades. Ahora, lo tenían que haber hecho de la manera que lo hicieron la semana pasada. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con toda esa área céntrica? Porque hay una línea de tiempo que trataré de simplificar en 4 o 5 puntos. Primero, el plan que se presentó hace por lo menos una década para la reformulación integral del área céntrica, que incluía el eje Belgrano-Donado para hacer una cosa muy parecida al eje O'Higgins-Alsina, ¿sí? Porque si usted se para en la mitad advertirá que hay enormes diferencias en la calidad, ni siquiera árboles, ni siquiera sombra hay en el eje Belgrano-Donado. Segundo, la idea trunca por la acción de los vecinos de remodelar integralmente la Plaza Lavalle para hacer una cochera subterránea, que vaya a saber si todavía no están los papeles. Tercero, el anuncio de hace un par de años del gobierno de transformar todo ese sector en un nuevo polo gastronómico. Abro paréntesis y pregunto, ¿daría la sensación que en los últimos tiempos Bahía Blanca tiene más restaurantes, pizzería y cervecería que Nueva York? Cierro paréntesis. Y cuarto, desde hace 15, 20 días se está peatonalizando el resto de las áreas. Mi pregunta es, haciendo sospechismo, porque muchos me van a decir, estás haciendo sospechismo. Es probable, pero está ese proyecto, ¿eh? Está ese proyecto de hace tiempo dando vuelta. La pregunta es, el edificio del mercado municipal al cual el gobierno o los gobiernos municipales, los últimos, y este lleva 7 años, ha desatendido. ¿O se dieron cuenta la semana pasada que hay filtraciones? ¿O se dieron cuenta la semana pasada por el informe de la UTN y de la empresa Capla que los cables no son los que corresponden y donde van los enchufes no son los que corresponden, que no tiene gas? ¿O se dieron cuenta recién la semana pasada que la pizzería hace la pizza porque tiene una garrafa y ahí no se puede porque no hay gas natural? ¿Cuál es el objetivo que se traza en esa remodelación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan que efectivamente tiene para toda esa área el gobierno municipal? Esto va a seguir un rato largo todavía.
hay que tener un poco más de empatía con el tipo que labura, no solamente con los poderosos. Ya volvemos. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. ¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahia.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alemi Perú, un punto de encuentro. No se trata solo de cargar combustible, es mucho más que eso. Alemi Perú, Rodopetrol. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en Fitzroy 682. Espacio Tecno, un lugar para descubrir. Un lugar para capacitarte, un lugar para emprender. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos. Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella. Si prefiere estar solo o no juega con otros niños. Si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar. Si le molestan los ruidos o que lo toquen. Si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Sí, Martín, ¿cómo te va, Martín? Está el señor Martín Barrionuevo, que es concejal. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, bien, acá andamos. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Ahí está. Estabas en la duda, sí, buenas tardes, buenas noches. Bueno, el solcito todavía dentro de un rato. Hasta hace un rato estaba. ¿Ya tenés 50 pirulos? En diciembre. En diciembre, el 4 de diciembre llevo a los 50. Bueno, sí. Vamos a presentarlo. Nació en La Plata en 1972, casado con Graciela, médica, un hijo, Valentín de 20 años, que está estudiando en la UBA. ¿Qué estudia? Diseño industrial. Bien. Realizó la primaria en el Colegio Nuestra Señora del Valle, allí en La Plata, la secundaria en el Colegio Dependiente de la Universidad de La Plata. Ha estudiado en la Escuela Naval Militar. ¿Sos oficial o Fui oficial. Sí, ¿Oficial? Sí, ahora ¿Qué grado tuviste? Llegué hasta teniente de fragata. ¿Y por qué te fuiste? ¿Por qué pediste la baja? Y porque uno va cambiando, ya estaba casado con el chico y bueno, a veces, digamos, por decir una manera, uno va planteando en su vida y llega un momento que tiene que ir decidiendo. Bueno, estuvo en la Armada hasta el año 2006. Viniste a Bahía en el 98. A fines del 98, cuando me bajé de la fragata, el primer destino fue en Puerto Belgrano. ¿Estuviste 5 o 6 meses en la fragata Libertad? 5 meses y medio, sí, de viaje. Ese fue el viaje de instrucción para terminar de toda la instrucción para ser oficial. Así que fui como guardia marina en comisión, que se llama.
Y cuando volvimos, el primer destino fue en Puerto Belgrano y ya ahí pedí siempre quedarme porque mi señora entró en la residencia en el PEN. ¿Qué especialidad tiene? ¿Médica qué? Diagnóstico por imágenes. Y te quedaste en Bahía Blanca. Y me quedé más. Y ahora sos concejal de Bahía Blanca, ¿sí? Exactamente. A ver, quiero que me entienda la pregunta, ¿sí? Vamos a hablar a caso quitado. Yo tengo ahí una discusión interna. Creo mucho en la formación, obviamente. Y vos tenés una formación militar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Cómo se compadece eso con la formación cívica que implica ser concejal? ¿Se entiende? Sí, sí, más vale. Y mira, hay que entender que creo que todavía, y después de, obviamente, justificados hechos de los militares hace años, hay una mala visión. ¿Qué significa justificado hecho de los militares? No, justificado la visión que se tiene de los militares por los hechos que cometieron hace años. Hay una justificada, entre comillas, ¿no? Sensación de que el militar no está preparado para la vida civil o para... Cuando el militar en realidad lo preparan constantemente, está preparado para para defender la Constitución hay que entenderla, hay que vivirla. Para defender la libertad hay que entenderla. El militar es una persona que conoce tanto sobre la libertad que ha decidido ceder parte de la suya propia en pos de la defensa de la patria, en pos de la defensa de los ciudadanos. De cualquier manera, es muy difícil. Uno entiende el tema de la formación, hay una estructura piramidal. Acá está el jefe, acá están los subalternos, lo que dice, como decimos nosotros, saludo uno, saludo dos. O no es así, o uno está totalmente equivocado y ya no es así. Mira, cuando yo estaba en la Armada, me acuerdo ya en los últimos años, creo en 2004, 2005, un almirante que el comandante de la flota, que me acuerdo había hecho un escrito que se llamaba Decirle no al almirante. Y hablaba justamente de eso, de que obviamente el orden es necesario, y más para lo que es el militar, que obviamente muchas veces tiene que aceptar que va a entregar su vida, que sabe que la orden que le están dando es entregar su vida. Pero también fuimos educados también para saber decir que no, o por lo menos saber enfrentarse, por más que sea el superior, a cuando uno entiende que tiene razón. Muy cortito, estábamos en un UNITAS, que es la operación conjunta que se hace con brasileños, uruguayos, y yo estaba de oficial, guardia marina, teniente de corbeta, en el puente, llevando la posición dentro de toda una formación de casi 20 barcos. Y de abajo un capitán, me acuerdo que me decía que estábamos fuera de posición. Eso se daba por una distancia y digamos, una línea hacia el buque guía. Y me decía que estábamos mal, y yo le contestaba que no. Adelante estaba el almirante de la flota, porque éramos buque insignia. Subió el capitán y me dice, no, tenías razón. Estamos bien en posición, estaban mal ubicados en la central de información en los radares. O sea, ¿a qué voy con esto? Que sí estamos educados para obedecer, para entender, pero también estamos educados para saber cuál es, para poder discernir cuándo podemos decir que no y cuándo tenemos que plantarnos y poder enfrentar frente a la adversidad, ¿no? ¿Y por qué te metiste en política? ¿Por qué en Avanza Libertad? ¿Cómo es esto de la concejalía? Mira, en política siempre me interesó, siempre me gustó, siempre lo seguí, pero hace 2 años aproximadamente, creo que lo que rebalsó el vaso fue mi hijo, justamente a los 18, terminando el secundario, que me dice, mirá, yo cuando termine de estudiar lo que decida estudiar, me voy del país. Y viste, y te quedás en la mesa y le decís, y no tenés que refutarle, no tenés que decirle para que no se vaya, y ahí terminás de darte cuenta que estás en una situación que basta de quejarme tomando un café, quejarme mirando las cosas y participar, y arriesgarte de una vida tranquila, de una vida, imagínate que yo estando en los barcos, a volverme un personaje público,
lo decidí diciendo, bueno, si quiero realmente cambiar las cosas, si realmente estoy decidido, hay que hacerlo y pasar a esto. Y después Avanza Libertad, en realidad yo cuando empecé en una agrupación llamada Unidos, ¿sí? Que era donde estaba Agustín Echevarne, Manuel Adorni, Spotorno, todo el Lacha Lázari. ¿Spotorno quién? ¿El economista? El economista. ¿El que sale por televisión a cada rato? Formaron una agrupación llamada Unidos que después se unieron distintas agrupaciones y formó Republicanos Unidos. Hoy lo tiene a Ricardo López Murphy como figura nacional. Y bueno, en quién te referencias arriba? ¿En Milei, en Esper, en quién? Y tanto en Ricardo López Murphy como en José Luis Esper. ¿Sí? Que por eso también... Estás acostumbrado a decir que no, me dijiste. Tu formación militar te dice, ¿no se le va la mano a Esper? Yo estoy convencido que sí, pero bueno, eso es un problema mío. ¿No se le va la mano con algunas afirmaciones? ¿No es demasiado violento a propósito del tema que vamos a hablar dentro de un rato con la doctora? Yo creo que, a ver, cada uno tiene su estilo, sus formas. Yo, sinceramente, lo he podido tratar en lo personal, ¿no? Tanto en las campañas como en las veces que no hemos visto, cuando viajo, lo que fuera. Y obviamente, en sus palabras muchas veces es grandilocuente, pero si uno entiende a lo que se refiere, quizás la palabra es grandilocuente, pero a lo que se refiere es entendible, ¿sí? A ver, la más característica, cárcel o bala, ¿sí? Uno tiene que entender, cuando dice cárcel o bala, es primero tratar de seguir con las líneas, de atrapar y meterlo preso. Cuando las circunstancias se superan, hay circunstancias legales y todo siempre dentro de la ley y siempre dentro de lo que tiene el poder de policía, que es el único que tiene es el Estado, llegar a una situación donde, bueno, se van superando las instancias. Porque a veces vos decís, matarlo, no, a ver, si hay un enfrentamiento y los otros están armados y disparan, obviamente va a llegar el momento de que se va a tener que defender o va a tener la única herramienta que tiene para hacer cesar algo, es esa. Pero no es que, viste, estamos hablando de tiro loco y sale a los tiros, ¿sí? Obviamente que lo va a hacer quizás en una forma grandilocuente para poder marcar una posición o también llamar la atención, ¿sí? Pero a veces se entiende que se puede llamar la atención de diferentes maneras, pero esa frase... Sí, a veces uno lo tiene que entender. Por eso muchas veces, o sea, uno entiende lo que quiere decir en el fondo y lo dice en otra manera. Si no hay más posibilidades legales, bueno, listo, ¡pum!, a otra cosa. No me parece que esa también es una posición legal, eso es el tema. ¿Matar? No, el enfrentamiento armado, por algo los policías tienen armas. Pero ahí está dentro de los... Yo no me voy a poner en exégeta de Esper ni qué es lo que quiso decir y cómo lo quiso decir, pero digamos, me parece que nos queda mucho margen para la discusión. Dijo, cárcel, si no va a la cárcel, bala, te mato, qué sé yo, no sé, el Estado te tiene que pum pum. Bueno, vamos a discutir toda la vida, no nos vamos a poner de acuerdo. Pero bueno. No, está bien. ¿Qué visión tenés del gobierno municipal, ahora que estás ahí adentro? A ver, entiendo que tiene, a ver, como dicen algunos, ¿no? El camino al infierno está lleno de buenas acciones, ¿no? De buenas intenciones. Creo que tiene muy buenas intenciones en algunas cosas, creo que las plantea mal, que las plantea a destiempo, que las ejecuta mal y no sabe, muchas veces parece que está cerrado y no acepta el equivocarse y poder volver atrás en algunas acciones que hace. No sé si es que ya está en un fin de ciclo, entonces tampoco quiere llegar lo más... Con las aguas tranquilas. Claro, lo más apaciguado posible en algunas cosas o no cambiar mucho de lo que hay, pero bueno, obviamente que también, digamos, en la forma de distribuir los gastos, de cómo hacen los gastos, obviamente tenemos diferencia que yo considero que se podría ahorrar dando mejor servicio con menos gastos, ¿sí? ¿Por ejemplo en qué? ¿Cómo por ejemplo? A ver, por ejemplo, los gastos que se hacen
en forestación y eso, a veces uno mira y dice, a ver, si la empresa que lo está haciendo, Sí. primero que se está pagando empresas, ¿no? Las cooperativas, que son empresas, viendo que hay personal, no sé si todo el personal, nosotros más queremos empezar a ir a las delegaciones a ver qué estamos haciendo con el personal, porque hay muchas quejas de que hay personal y no se está trabajando del todo bien. Te entiendo. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que conseguir que el personal que tenemos, que no lo podemos, que no podemos prescindir de ellos, trabajen al 100%. Una vez que logremos que el trabajo sea al 100% tanto de personal, de la maquinaria que hay, Sí. de cómo se trabaja, ahí recién tenemos que empezar a pensar en que necesitamos contratar alguna empresa o no. Pero si no tenemos la eficiencia 100% del personal y del material que tenemos, y de la misma delegación, una de las propuestas que nosotros tuvimos, que todavía obviamente no la podemos llevar a cabo, pero es que que tengan más autonomía las delegaciones, ¿sí? Que no puede ser que por 4 baches la delegación tenga que mandar una nota al municipio, que el municipio le dé entrada, que lo manda al lugar que tenga que estar, que vaya a firmar por el otro, y después a los 25 días venga una respuesta sobre el bache ese. En todo caso, que le den la autonomía y cada 3 meses se presente el delegado con el intendente y le diga, con la autonomía que me diste, hice todo esto. ¿Me explico? Te entiendo. Entonces, partiendo de ahí, podemos ver muchísimas cosas, pero sobre todo eso, ¿no? Gracias por haber venido. No, por favor. Un gustazo. gusto. Martín Barrio Nuevo, concejal, con nosotros. Ya volvemos y vamos a presentar la nota prometida que hicimos acá mismo hace un poquito más de un mes con María Emma Santos, ¿no? La doctora en Economía, a propósito de ese informe justamente de la Universidad Nacional del Sur, por lo que hablábamos al comienzo del programa. Ya volvemos. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alemi Perú, un punto de encuentro. No se trata solo de cargar combustible, es mucho más que eso. Alemi Perú, Rodopetrol. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en Fitzroy 682. Espacio Tecno, un lugar para descubrir, un lugar para capacitarte, un lugar para emprender. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Don Bosco 690, Bahía Blanca. Bueno, muy bien, lo prometido, ya en el segundo bloque del programa nos tomamos el atrevimiento, vamos a presentar de alguna manera muy rápidamente, ¿no? Estoy hablando de la nota que hacíamos con María Emma Santos hace aproximadamente un mes porque nos había llamado poderosamente la atención.
La pregunta es, bueno, está bien, ese informe ratificado por el INDEC, después otro informe más sobre incluso la, ¿cómo se dice?, la pobreza energética en los barrios de Bahía Blanca, la pobreza de infraestructura. Y bueno, ¿y qué se hace con esos informes? No es responsabilidad de la universidad. La universidad plantea el estudio, se lo da a los que se los tiene que dar, lo muestra a quienes se los tiene que mostrar. Por eso esta cosa dual que existe, ¿no?, entre la bahía de la potencialidad, de la potencia permanente, de las potencialidades permanentes, váyanse a las cosas, empecemos a hacer en serio una ciudad más vivible e igualitaria. Yo repito permanentemente esto y soy cansador, pero la verdad hay mucha gente que la pasa muy mal, mucha gente que la pasa muy mal. Y en este marco de tantas expectativas favorables, me parece hasta contraproducente insistir con eso, que está muy bien, que hay que generarlo, que hay que armar las redes para que efectivamente cuando llegue se pueda desparramar, pero en algún momento hay que empezar. Algo se puede ir haciendo para mejorar la calidad de vida de tantos bahienses. La doctora María Emma Santos es casada, madre de 2 hijas de 7 y 10 años, licenciada y doctora en Economía, investigadora del CONICET, profesora adjunta en el Departamento de Economía de la UNS, investigadora asociada en la Universidad de Oxford, desarrolló el índice de pobreza multidimensional global, ¿sí? Y bueno, hablamos con ella y aquí está la nota. En primer lugar, quisiera aclarar que ese índice es un poquito diferente del que está estimado aquí en Bahía Blanca, porque ese índice es justamente para medir la pobreza multidimensional a nivel global, de manera que sea comparable entre todos los países en desarrollo. Entonces utiliza umbrales bajos, digamos, poco demandantes, porque allí medíamos la pobreza en Burundi y al mismo tiempo en Argentina o en Brasil. Pero se toma 5 puntos importantes, no solamente la cuestión del ingreso en la familia, ¿verdad? En realidad, los indicadores pueden variar de acuerdo a la especificación. Lo que sí es común a todos los índices multidimensionales es mirar varias dimensiones del bienestar más allá de la monetaria. En general la monetaria se suele dejar de lado, aunque en algunos índices se incorpora, pero en aquel global que mide, que se publica en el informe de desarrollo humano y en este que hicimos para Bahía Blanca, el ingreso está por fuera. ¿Por qué? Porque se miran indicadores de bienestar directos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si los niños en edad escolar están asistiendo a la escuela, cómo son los materiales de la vivienda, si hay hacinamiento, si hay acceso a agua potable, si hay acceso a saneamiento adecuado, si hay empleo en el hogar, en fin, en este trabajo en particular que hicimos para Bahía Blanca, miramos 15 indicadores que pertenecen a 5 dimensiones del bienestar, que son vivienda, servicios básicos, educación, alimentación y salud y empleo y seguridad social. Tuviste, por supuesto, la amabilidad de mandarnos 4 o 5 cuadros. Los podemos ir viendo para que la doctora... Ahí, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Bueno, incidencia e intensidad de la pobreza multidimensional total Bahía Blanca y barrios vulnerables versus barrios no vulnerables, porcentaje de población. ¿Cómo determinás barrio vulnerable, barrio no vulnerable en función de esos 4 o 5 parámetros? No, eso es por algo externo. Justamente ese gráfico en realidad sintetiza un montón de información. ¿Por qué? Porque el conjunto de barras de la derecha son componentes del índice que está a la izquierda, que es el conjunto de ambas cosas. La incidencia es la tasa de pobreza, lo que estamos acostumbrados a escuchar, solo que siempre lo escuchamos tasa de pobreza monetaria, acá es tasa de pobreza multidimensional, es decir, el porcentaje de personas que tienen en este caso un 25% de las privaciones y más, ¿sí? De las privaciones ponderadas. La intensidad es en promedio, cuán pobres son los pobres, digamos, cuánta proporción de privaciones tienen. Y esas dos cosas multiplicadas son el índice que, por eso aparecen porcentajes más bajitos, pero lo de la izquierda no es porcentaje de privación, sino que son el producto de ¿cuál es de esas 3 barras? ¿Cuál es la que le tenemos que dar? Lo que es más fácil de interpretar quizás es la del medio, porque son los porcentajes de población. Y ahí también te cuenta la historia de, digamos, segregación territorial en Bahía Blanca. Esto de barrios vulnerables versus no vulnerables no es a partir del índice, es algo externo, que es una clasificación que realizó la propia Municipalidad de Bahía Blanca en el año 2019 desde la Oficina de Estadísticas Sociales, y los barrios vulnerables ahí estaban definidos por acceso a servicios. Entonces, discriminando, y son 59 barrios identificados como vulnerables en Bahía Blanca. Los que no tienen todos los servicios para una vida digna, por decirlo muy groseramente. Sí, que a su vez hay un degradé ahí en ese conjunto, porque hay barrios que son identificados como en situación
condiciones regulares, otras malas, otras muy malas, ¿no? Dentro de ese grupo de 59. Bueno. Entonces, lo que veíamos ahí explícame es que eso del medio. A ver, sí. 28, arriba dice 55 y la otra dice 25. 21, ¿no? ¿Cómo lo interpreto? 21. Lo que quiere decir es que del total de población que habita en barrios vulnerables de Bahía Blanca, más de la mitad, el 55%, están en pobreza multidimensional, intensa, severa, es decir, experimentan un montón de privaciones, no solo la de falta de acceso a servicios, sino también que su vivienda está con quizás peligro de derrumbe, mucha humedad, que hay hacinamiento para dormir, que tienen quizás inseguridad alimentaria o falta de cobertura de salud, quizás hay chicos que no van a la escuela o adultos con bajo nivel educativo, o personas ocupadas pero en situación precaria. Entonces, experimentan ese conjunto. ¿En números cuántas personas? Bueno, tengo el total de Bahía Blanca, son 84.200. En los barrios vulnerables, el 55% de la población total de barrios vulnerables, no tengo el número en este momento en la cabeza. Si miramos los barrios, la población de barrios no vulnerables, la incidencia es menor, es solo el 21%. Pero te cuenta dos cosas. Por una parte te cuenta esta segregación, claro, sí, la intensidad de la incidencia e intensidad de la pobreza es mayor en los barrios vulnerables, pero también te dice que no está solo circunscripta allí, porque tenés un 21% de la población que no habita en barrios vulnerables y que igual está en pobreza multidimensional. Vamos al próximo, a ver, ahí está, tabla proporción de cada grupo etario en cada tipo de pobreza multidimensional. Exacto. ¿Cómo se explica esto? Yo ahí me focalizaría en las segundas dos columnas y es contar una historia triste, que es mucho mayor la incidencia entre los niños que entre los adultos. Fíjate ahí que en pobreza multidimensional severa el 17% de los chicos habita en hogares en pobreza multidimensional severa contra un 11% de adultos y un 3% de adultos mayores. Entonces, y si contamos la intensidad, tenés un 20% de chicos... Emma, te pregunto esto desde el punto de vista de tu condición de científica, digamos, ¿no? Investigadora. Estamos ante un problema muy serio, mirando al futuro. Y mirando los números que me preguntabas recién para hipotecando el futuro de nuestra juventud. 30.000 menores de 18 años en nuestra ciudad habitan en hogares en pobreza multidimensional intensa y severa. 30.000 chicos. Vamos al otro. A ver, ahí ¿qué tenemos? Distribución de la población total y de la población en pobreza multidimensional intensa, severa por tipos de hogar. ¿Cómo es esto? Miremos la población y bueno, uno puede armar grupos de hogares biparentales con chicos, hogares sin chicos y hogares monoparentales con jefatura femenina y con jefatura masculina. Y lo que vemos ahí también es una historia que nos resuena un poco, y es que si vemos el total de la población, que es la torta de la izquierda, vemos que, por ejemplo, un 10% de la población habita en hogares con chicos con jefatura femenina. Si miramos el total de la población pobre, esa proporción es un 22%, es decir, duplica esa participación en el total de población pobre a la participación poblacional en general. Es decir, en un alto porcentaje de la población en estas condiciones de pobreza multidimensional está a cargo de una mujer. Está a cargo de una mujer, un 22%. Y el otro, después un 6% está a cargo de hogares monoparentales, pero con jefatura masculina, que igual están en mala condición. Y el otro, no veo bien, 53% es hogares biparentales. Entonces cuenta tanto la historia de presencia de chicos en los hogares con pobreza y a su vez de jefatura femenina con una alta incidencia. ¿Tenemos otro más, Eduardo? Bueno, ahí se te va a complicar. Es más chiquito, pero ahí es por si uno quiere ver por indicador cuáles son los indicadores con mayor incidencia de privación. Entonces, ¿en qué harías hincapié ahí? Bueno, por ejemplo, que el 29% de la población de Bahía no tiene cobertura de salud. Eso te está diciendo que dependen del sistema del hospital público, del PENA y del municipal. Y de las salas de atención primaria. Entonces, fíjate, casi el 30%. Casi el 30% de la población de Bahía. Es algo muy relevante. Sabemos que esos servicios están colapsados, pero sabemos que es crítico para estas personas para, digamos, acceder, pero hasta para una bronquitis, cualquier enfermedad común que puede tener tu hijo, ¿no? En la vida diaria, no hablemos de casos de cosas más graves. Entonces, bueno, ese es un dato muy importante, me parece a mí. Otro dato importante es
El 23% de los ocupados que no realizan aportes jubilatorios, habla de precariedad laboral, que está conectado con la falta de cobertura de salud, naturalmente también, porque, bueno, ¿qué porcentaje? ¿23? 23% de los ocupados. 18% de la población de Bahía tiene bajo nivel educativo, entonces eso habla también de los adultos, habla de dificultades para la inserción laboral. ¿Estás hablando de que del rango 20 etario? Años y más, 20 años adelante. Y exigiendo, mirando umbrales adecuados a cada rango etario, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es hablar de que para 20 a 29 años, decir, bueno, completaron el secundario, son los más jóvenes, pero luego de 30 a 59 años, decir, bueno, completaron la baja secundaria, los primeros 3 años del secundario, y luego completaron el primario, y encontramos con esos umbrales que un 18% de la población de Bahía Blanca no llega a esos umbrales. Entonces, eso también te habla de dificultades en los hogares. ¿Te encontraste con un porcentaje alto de gente que de pronto no sabe leer ni escribir? ¿Sabes que la pregunta al analfabetismo así tal cual no la se planteó, hicimos, pero con este... Y además, hoy también dice poco, ese indicador discrimina no dice poco. Nada, ¿no? Claro, porque en general está el alfabetismo, aunque también hay analfabetismo, sí, y esto lo conozco en primera persona, pero aun cuando se sepa leer y escribir, ¿cuánto realmente se entiende de lo que se lee y cuánto se puede expresar con lo que se escribe, ¿no? Y interpretación de texto. Claro, y estoy hablando de cosas muy elementales, ¿no? Dificultades para hacerse entender, para comunicarse y para entender lo que la otra persona te está haciendo. No sé, Eduardo, listo, no tenemos ningún otro cuadro. Sintetizamos más o menos el estudio. ¿Por qué se les ocurrió hacerlo? ¿Ya lo has hecho? ¿Lo vas a seguir haciendo? ¿Lo van a seguir haciendo? Este es mi tema de trabajo, naturalmente, solo que no siempre está referido a Bahía Blanca. A veces uno mira a la Argentina en general, a veces mira internacionalmente, digamos, yo trabajo de esto. Esto es parte de un proyecto de investigación de unidad ejecutora financiado por el CONICET, dirigido por la doctora Silvia Longdon. Me gustaría también mencionar que la doctora Valentina Viego hizo el diseño muestral, ha estado aquí sentada. y el trabajo, y coordinó el trabajo de campo, y hay un gran grupo, Estela Pérez, María Marta Formichella, Natalia Kruger, muchas personas, muchos becarios también doctorales que han trabajado y que vamos a seguir sacando informes de esta fuente de datos, y la intención es continuar con esta fuente de datos en el futuro. No te quiero comprometer, esto lo presentaron en la universidad, la universidad lo difundió, ahí lo tomamos, me acuerdo la semana pasada, se desparramó por toda la ciudad, claramente, se le dio importancia. Yo decía hoy, muchos se agarran de los pelos, pareciera ser que se dieron cuenta de lo que está pasando en Bahía Blanca por este informe, mejor así, cuando es solamente dar una vuelta por la ciudad y más sin tener datos te das cuenta. La pregunta es, ¿lo presentaron a las autoridades? ¿Lo presentaste en el Consejo, en la municipalidad? Bueno, lo enviamos a Jefatura de Gabinete y queremos tratar de, sí, presentarlo de manera más formal y quizás presencial también, no solo enviar el informe, porque, bueno, creemos que es de utilidad. ¿Acá en Bahía? Sí, acá en Bahía. Fundamentalmente creo que, si bien obviamente cualquier dato de pobreza en la Argentina, desde cualquier lugar de la Argentina es relevante, pero me parece que tiene mayor interés a nivel municipal. La última en 30 segundos. Sos joven, tenés 2 chiquitas, ¿sí? ¿Y entonces el futuro? El futuro es la educación, el futuro es la nutrición de nuestros chicos. Mis hijas seguramente van a tener un buen futuro. A mí me preocupan no mis hijas, me preocupan los chicos, los 30.000 chicos que están en pobreza. Bien, la doctora Santos, interesantísimo, porque esto va a continuar y tuvo su ratificación la semana pasada, esto que presentamos hace un mes y pico, que presentó la universidad, con el informe del INDEC, ¿no? Bien, una pregunta que hago nada más en relación con todo esto. ¿Alguien tiene en la municipalidad un punteo, un número de la cantidad de comedores y de merenderos que funcionan en Bahía Blanca? ¿Alguien se tomó ese trabajo? No lo sabemos. Ya estamos. Último bloque.
¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahia.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en Fitzroy 682. Espacio Tecno, un lugar para descubrir, un lugar para capacitarte, un lugar para emprender. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella. si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alemi Perú, un punto de encuentro. No se trata solo de cargar combustible, es mucho más que eso. Alemi Perú, Rodopetrol. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Don Bosco 690, Bahía Blanca. Bueno, la doctora María Florencia Saloto, ¿tu viejo bien? Sí, bien. ¿Sigue flaco? Sí, flaco. Un poquito de panza ya. Y, ¿qué querés? Los años. Claro. Bueno, naciste en Bahía. Sí. Casada, 3 hijos, realizó la primaria en la escuela 57, Sánchez Elía. Tal cual. Y la secundaria en la media número 3, se recibió de abogada en la UNS en el 2002. Desde el 2019, estoy haciendo una síntesis, ¿sí? Desde el 2019 en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 2, directora de la carrera de abogacía en la Universidad Salesiana, y tuviste, ese es otro dato que me olvidé de poner ahí en la placa, nos olvidamos, tuviste 8 años como coordinadora de niñez y adolescencia, ¿sí? Sí. Ya no soy directora de la carrera de abogacía en la Universidad ¿Fuiste? Salesiana. Fui. Otro error que cometí entonces. Ahora trabajo en la Universidad Salesiana, pero coordinando un espacio de trabajo territorial, un centro integral de atención comunitaria que estamos desarrollando en Noroeste. Hiciste una jornada, y digo hiciste porque te llamamos por teléfono y salimos al aire en la radio y me pareció muy interesante, sobre el tema del discurso del odio, a partir de esos acontecimientos que se vivieron hace pocos días en Bahía Blanca, en 2 boliches casi en forma simultánea, pibes que terminaron con un par de puñaladas. ¿Qué está pasando? ¿Qué ves? Bueno, nos convocamos distintas instituciones. La verdad es que la convocatoria surge también de la gente de salud mental del municipio, a partir de esto que estamos notando con preocupación, situaciones de violencia entre adolescentes, que creemos enmarcado en una situación de violencia generalizada, y entonces nos convocamos no porque estemos preocupados porque los adolescentes son violentos, sino porque dijimos tenemos que parar la pelota y pensar qué nos está pasando como sociedad y qué modelo estamos dando como adultos. ¿Y quiénes son las entidades? Porque ya es la segunda o tercera reunión que han tenido, ¿no? Sí. Mira, está la gente de salud mental del municipio, donde también hay distintas áreas, distintos programas, la gente de psicología del hospital municipal, se ha sumado la gente de educación, representantes de justicia, del sistema de responsabilidad penal juvenil, hay organizaciones no gubernamentales, ONGs de distintos barrios, clubes deportivos,
distintos referentes de, por ejemplo, el Consejo Escolar o el Consejo Deliberante que ha adherido, distintos espacios, la gente, por ejemplo, de niñez del municipio adhiere al comunicado, han participado la gente del Servicio Zonal de Protección de Derechos del Niño también, la gente de Protección Ciudadana. ¿Y cuál es la idea? La idea, en principio, fue convocarnos para preguntarnos qué nos estaba pasando. El primer diagnóstico fue este, que surge casi naturalmente. Estamos viviendo una situación de violencia generalizada. Violencia, violencia física, violencia sociológica, psicológica, violencia por la infraestructura, por la falta de infraestructura, por el no acceso a determinados bienes, por la frustración que eso significa, violencia del discurso, de la palabra, todo eso. Todo eso. Entonces, cóctel explosivo. Claro, y la realidad es que todo no lo vamos a poder abordar ya, entonces constituimos esta mesa con la idea de generar un espacio de trabajo de aquí en adelante, a corto, mediano y largo plazo, poniendo en agenda este tema y tratando de trabajar la cuestión preventiva. Entonces decíamos, ¿cómo llamamos a esta mesa? Bueno, una mesa por el buen trato. Tenemos que volver a hablar de buen trato. Parece pavote, ¿no? Pero tenemos que volver a hablar de buenos modales, de buen trato, tenemos que recuperar la ternura, dijimos en algún momento. A veces parece hasta ridículo, ¿no? Hablar de ternura, hablar de amor, romanticón. No, tiene que ver con la forma en la cual me desarrollo todo el tiempo de manera cotidiana con aquel que va en el tránsito, y hoy tuvimos la semana pasada otro accidente, otra situación violenta en la calle. Digamos, estamos todos muy pasados de rosca, muy nerviosos, distintas excusas, pero todo lleva a una violencia verbal, a una violencia simbólica. Hacemos una cuando ustedes se juntan y se habla de violencia simbólica, a ver, tratemos de ponerlo en la realidad. ¿Qué significa? ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta para determinar eso de la violencia simbólica? Bien, justamente una de las cuestiones que hablábamos era poder identificar las distintas violencias, porque si no parece que solo violencia es agarrarnos a piñas en la calle. No, hay un montón de violencia. La simbólica es la forma en la que a veces ninguneamos a quien pasa por el lado nuestro, la forma en la que no miramos a los ojos a aquel que quizás está en la esquina limpiando un vidrio. Cuando yo no miro a los ojos al otro, aunque sea para decirle que no me limpie el vidrio, yo estoy ninguneando a ese sujeto, lo estoy invisibilizando. Eso es violencia. Invisibilizar al otro, violencia. Entonces, no cuesta nada mirarlo a los ojos, decirle no, gracias, sonreírle y sigo, pero tengo un buen trato con quien está al lado mío. Entiendo. De la misma manera que la violencia en las escuelas la llamamos bullying y hay que llamarla violencia, o sea, el gastar a un compañero hasta hacerlo sentir mal es violencia. El insultar a mi hijo cuando lo estoy retando es violencia. Entonces los adultos tenemos que volver a mirarnos y a repensarnos en esas pequeñas cuestiones cotidianas y diarias. Por eso decimos, queremos poner este tema en agenda y que se converse en la mesa de casa, ¿no? ¿De qué manera ponemos los límites los adultos a nuestros niños, a nuestros adolescentes? ¿Cómo tratamos a nuestras niñeces y a nuestras adolescencias? ¿Cómo entre los adultos nos estamos tratando y referenciando unos a otros? ¿Cómo solucionamos nuestros conflictos y nuestras diferencias? Porque parece que lo que tengo que hacer es ningunear al de al lado, invisibilizar su discurso o simplemente tratar de eliminarlo, ¿no? Florencia, y en este marco, yo creo tener una idea, pero no tengo los elementos técnicos, académicos, no sé cómo decirlo. ¿Qué papel jugamos nosotros desde acá, desde la radio, de la tele, de las redes sociales? Importantísimo. De hecho, una de las cuestiones que con la mesa intentamos es sumar a los medios de comunicación, porque los entendemos propagadores de este gran discurso que llevamos como sociedad. Entonces, si en los medios replicamos formas violentas de comunicar... ¿Vos estás viendo eso en los medios hoy por hoy en la Argentina? ¿Sos consumidora de medios o no le da ni 5 de pelota? No, soy consumidora, sí. A veces... ¿De programas periodísticos? ¿De qué tipo de programas? Sí, pero la verdad es que a veces no los miro porque me hacen mal. Sí, claro, está bien. A eso iba.
Sí, a veces... ¿En qué? ¿En la forma que se gesticula? ¿En la forma en que se mira? ¿En la forma que se grita? ¿En los adjetivos calificativos que se utilizan frente a la toma de posición, digamos, sobre la base de adjetivos calificativos, en algunos casos muy fuertes? Absolutamente. Es necesario poder volver a recuperar el conflicto con las diferencias, pero desde los fundamentos. No tenemos que todos pensar lo mismo, no tenemos que ver todos la realidad de la misma manera, pero fundamentemos, no nos agraviemos. La forma que tenemos últimamente de encontrar discusiones en los medios es descalificando al otro. ¿Y eso repercute en los pibes, en las adolescentes? Totalmente, totalmente. Los chicos aprenden de nosotros. Te hago esta pregunta porque antes de empezar me dijiste, durante los 8 años que trabajaste como coordinadora del Consejo Local de Niñez, vos veías como que había un enfrentamiento, entre comillas, un enfrentamiento entre dos culturas. Como que nuestra cultura, esto, a ver, ¿cómo decirlo? Los que nos podemos dar algún gusto, que queremos tomar un cucurucho, comer, lo hacemos, y aquel que vive a 10 cuadras, 15 cuadras detrás de la vía, tiene que pensarlo 2 veces si puede, porque ni siquiera tiene para comer. Eso que dijiste, como que nuestra cultura se mete allí y no tenemos respuestas, ¿se sigue dando con mayor profundidad en estos tiempos? Frente a esto que decíamos de la cantidad de indigencia, de pobreza de infraestructura, bueno, lo que ya escuchaste. La pobreza es violencia. Las desigualdades sociales que estamos sufriendo son violencia. Y en este mundo, no estoy diciendo nada nuevo, pero en este mundo de consumo en el cual todos estamos inmersos y en el cual el mensaje es, si no podés consumir y no tenés, no existís y no sos parte. No formás parte de la tribu. Exacto. Y con la globalización que nos muestra a todos aquello que es deseado, mostrarle a alguien que si no tiene, no puede, no llega, no pertenece y refregárselo por la cara todo el tiempo es violencia explícita. Entonces, pero además después como sociedad le reprochamos un montón de conductas porque son inadaptados, cuando en realidad no les hemos dado ninguna herramienta para que se adapten, porque siempre hago esta comparación. A veces digo que hay un sector de la sociedad que es como si fuera un partido de fútbol, ¿sí? Hay parte del público que no ingresa ni siquiera a la cancha, no puede ni ver el espectáculo, pero a esa gente le metemos tarjeta roja. No es parte del juego, pero le sacamos tarjeta roja. Le ponemos... no puede entrar a la cancha. No puede entrar a la cancha, pero le imponemos nuestras reglas de conducta, nuestras reglas de juego a las cuales ellos no pudieron ser parte. Entonces tenemos que rever un montón de cuestiones como sociedad, porque la realidad es que lo que hemos perdido es la empatía. Perdemos la empatía por los pibes que andan en la calle pidiendo y vendiendo, perdemos la empatía por el pibe que está vendiendo en la esquina, perdemos la empatía por aquel que reclama un derecho cuando lo perdió. Entonces es difícil. Se recrea la violencia permanentemente. Todo el tiempo. Muchas gracias por haber venido, muy amable. María Florencia Saloto, abogada con nosotros. Bueno, volvemos el próximo lunes, sí, ¿qué le parece? A las 9 de la noche. Muchas gracias.